Dios tiene un plan. Si nos seguimos al plan de Dios, las cosas no funcionan bien. Si nos salimos del plan de Dios, sabemos el caos que se ocasiona. ¿Cuántos de los que están aquí presentes son solteros? ¿Puedo ver las manos en alto? Muy bien, una buena cantidad, qué bueno. Y después dicen que no hay solteros en la iglesia. Los solteros tienen que aprender lo que vamos a presentar hoy. Por una simple razón. Pues necesitamos hacer las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien. El principio bíblico es todo lo que sembramos, eso también cosechamos. Los que están casados, con S, no con Z. Algunos están bien casados, otros están casados, así, ahorcados. Yo no sé cuál es tu situación. Lo que quiero decir es que a veces nos hemos equivocado. Otras veces nos hemos dejado llevar por impulsos, por una sociedad que no entiende claramente lo que significa ser matrimonio y pareja, y de pronto cometemos errores que pueden enmendarse. Entonces yo quisiera que esta semana fuera no solamente terapéutica, sino también de reflexión, donde nos planteemos seriamente qué tipo de matrimonio estamos construyendo. Estar casado con alguien, compartir la mesa, compartir la cama, compartir la vida y no sentirse a gusto, no es muy agradable. De hecho, en nuestro trabajo con mi esposa de orientadores familiares, que ocupamos por lo menos 4 o 5 horas diarias solamente en consejería matrimonial, lo más difícil es encontrarnos con parejas que estando casados se sienten solos, por ejemplo. Y no hay soledad más amarga que la soledad de la compañía. Estar al lado de alguien y además sentirse solo. ¿Eso se puede enmendar? Sí. Con mucha inteligencia emocional, con mucho esfuerzo, haciendo algunos arreglos, se puede enmendar. Yo soy de la idea que los únicos que no pueden enmendar nada son los que están en el cementerio. Pero mientras estamos vivos, siempre es posible hacer algo. Siempre es posible recuperar. Hay algunos que están divorciados, separados, dejados, abandonados. No sé cuál es la situación. Aún así también es posible enmendar. Porque la vida, yo creo, es una vida de oportunidad. No es de pensar, me equivoqué y se acabó. No. Dios no hace eso. Los seres humanos hacen eso. Dios siempre nos da opción. Y también tenemos que aprender de nuestros errores, aprender qué hicimos bien, qué no hicimos muy bien. No existe persona que haga las cosas perfectas. Yo creo que si hubiera sabido lo que significaba ser matrimonio o ser casado, yo no sé si me habría casado al comienzo. Mi esposa lloró los primeros 2 años más de lo que había llorado en toda su vida. Y yo a los 2 días ya estaba diciendo en qué me metí. Porque no es fácil. No es fácil. Y si alguno dice que todo es miel sobre hojuelas, es un extraterrestre o con algún problema mental. Porque no es así. El matrimonio es trabajo. Tiene momentos muy lindos y tiene otros momentos muy amargos que son como dolor de muelas. Y el que dice que no, nosotros no hemos llevado toda la vida bien, yo siempre me quedo pensando, ¿a quién le están mintiendo? ¿A sí mismo o a mí? Porque no es así. El matrimonio es difícil. Es hermoso, pero es difícil. Y ninguna cosa hermosa se construye solamente contigo, pan y cebolla, como en las antiguas películas, donde generalmente se quedaban solo con la cebolla, llorando amargamente porque no lo hicieron bien. ¿Qué plan tiene Dios? Es lo que vamos a ver hoy día. ¿Conocen este versículo? Bueno, este versículo está mal traducido. Entiendan que las traducciones bíblicas son humanas. El mensaje bíblico es uno, la traducción bíblica es otra. Y hay muchas actitudes tendenciosas en la Biblia.
De hecho, el 99% de las versiones de la Biblia han sido traducidas por varones. Ya ahí hay una tendencia, donde se han introducido ciertos sesgos precisamente porque han sido un 99% de traducciones hechas por varones. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El original dice, no es bueno que Adam esté solo, le haré eser kenegdo. Y he puesto en amarillo las palabras que están o mal traducidas o mal entendidas al español. Este versículo nos va a dar 3 razones por las cuales existe el matrimonio. Primero vamos a entender la expresión Adam, que ha dado origen a la expresión española Adán. En hebreo es Hadam. La expresión Adán es una expresión originalmente con artículo. Mucho no es un sustantivo propio, eso significa que no es nombre. Y cuando nosotros entendemos la palabra Adán como si fuera nombre, estamos introduciendo un sesgo en la Biblia, un error. Y entonces algunos dirán, pero es que en mi Biblia dice Adán que se refiere al primer varón. No, el que lo entiendas así no significa que está correcto. El original bíblico está hablando de una cosa distinta. ¿De qué está hablando? Es un sustantivo genérico. Es decir, no se refiere a un ser en particular. Se refiere a todo un género. ¿Y a qué género? No se refiere al varón. Primera mito que hay que tirar por tierra. De hecho, en las 20 veces que aparece la expresión en la Biblia, la mayoría de los eruditos reclaman de que solo en 3 ocasiones podría entenderse claramente que está hablando del varón. La mayor parte está usando en términos genéricos. ¿Cómo lo corroboramos? En la misma Biblia. Génesis 5:2 dice, varón y mujer los creó. ¿Singular o plural? Está hablando de los dos. ¿A quién creó Dios? A los dos, aunque algunos varones creen que los creó a ellos solos. Pero hay que dejarlos para que no sufran. Pero la Biblia dice que los creó a ambos, varón y mujer. ¿Y a quién bendijo Dios? A los dos. Así que, queridos varones, perdónenme que les diga, no fueron bendecidos solo ustedes. También las damas han sido bendecidas, desde su origen. Y luego el texto agrega, y les puso por nombre... ¿Quién se llamó Adán? ¿El varón o la mujer? Los dos. ¿Y por qué le llamamos Adán solamente al primer ser humano y no le llamamos a los dos Adán? Porque la cultura y la tradición religiosa es más fuerte que lo que la Biblia dice. Y aunque esto está escrito en la Biblia, nos pasamos por alto lo que está escrito en la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios les puso a ambos el mismo nombre? ¿Qué quiso decirnos Dios cuando nombró a ambos Adán? Bueno, yo no soy igual a mi esposa es más linda que yo. La Biblia no está hablando de igualdad. El concepto de igualdad es un concepto... No somos iguales, no existe nadie igual a otro, pero sí equidad. La Biblia está hablando de equidad. Lo mismo que es para uno, es para el otro. ¿Hay bendiciones de primera categoría y segunda categoría en la Biblia? ¿Es que Dios bendijo más a los varones que a las mujeres? ¿No? ¿Y por qué tenemos la tendencia a tratar a las mujeres como pobrecitas mortales? Y nosotros los varones tenemos el privilegio de pensar más, de tener todas las preguntas y todas las respuestas. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? Hay algunos personajes en la Biblia que son dignos de psiquiatra. Cuando tú quieres buscar, por ejemplo, algunos personajes bíblicos, modelos de familia, los orientadores familiares tenemos problemas, serios problemas. Yo mandaría al psiquiatra a la mitad de los personajes del Antiguo Testamento, algunos derechamente al psiquiatra, con serios problemas de personalidad. Así que algunos de ellos no son modelos de familia, porque están en un contexto sociocultural que no es modelo para nosotros. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? A Dios mismo y lo que Dios te está diciendo. El modelo de padre es Dios, el modelo de esposo es Dios. La mayoría de los personajes bíblicos, lamentablemente, no vivieron conforme a los principios de Dios. Ambos, varón y mujer, son Adán.
¿Cuál es la traducción correcta de Adán, por lo tanto? Ser humano. Así de simple, un término genérico. O humanidad, o género humano, o humanos. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen. No es bueno que el ser humano esté solo. ¿Para quién es mala la soledad? ¿Para el varón? No, para ambos. Es tan amarga la soledad para una mujer como para un varón. Nunca fue el plan de Dios que alguien se sintiera solo. Y como no fue el plan de Dios que alguien se sintiera solo, Dios creó a la pareja humana. Por lo tanto, cuando Dios creó, la primera razón para crear el matrimonio fue el compañerismo. No fue para tener hijos. Los hijos no son la razón del matrimonio. Y perdónenme, los hijos son hermosos. Ustedes han visto a mi hija que es hermosa. Pero los hijos son visitas. Hay algunas visitas que se quedan más de 18 años, pero esos son sinvergüenza. Lo ideal es que las visitas vengan y se vayan. Nosotros tenemos 2 hijos, Mary Allen, que ustedes la conocen, ella vive aquí en España hace mucho tiempo, y Alexis, que vive en Argentina. Tuve el privilegio de casar a mi hija con la bendición de Dios que es Denis para la vida de ella y para la vida nuestra también. Qué lindo cuando uno encuentra a alguien que es el compañero de nuestros hijos. Los padres lo que queremos es que los hijos sean felices. Y ahora estamos enamorados de Lori, que es la novia de nuestro hijo, y pasa a ser hija. Pero los hijos no son la razón de ser del matrimonio. No son la razón de ser. Y quiero repetirlo varias veces porque el mundo latino cree que si no hay hijos no hay matrimonio. Y perdónenme, eso es falso. Los hijos no son la razón de ser del matrimonio. Al contrario, los hijos son un agregado bendito al matrimonio. Pero un agregado. El matrimonio es antes de los hijos y supuestamente tiene que seguir siendo después que se van los hijos. Yo recuerdo cuando terminó de irse Alexis de casa y nos afectó muchísimo. Y es normal que nos afecte, porque son parte de nuestra vida, pero seguimos estando al lado de alguien. ¿Cuál es la razón de ser del matrimonio? La primera razón, no es bueno que el ser humano esté solo. Es decir, el matrimonio fue creado para compañerismo. Fue creado para que no nos sintiéramos solos. ¿Cuál es el primer deber de la pareja? Ser compañeros uno del otro. Y ahí tenemos un serio problema. La mayoría no sabe ser compañeros. Los varones latinos que están presentes y algunos otros varones que están presentes, la mayoría de los varones tienen serios conflictos para ser compañeros de sus esposas. La mayoría son más compañeros de sus amigos que de sus esposas. Pero las mujeres no lo hacen mejor, porque las mujeres se aferran a los hijos y son más amigas de los hijos que de los esposos. Hay un canto de Roberto Carlos, el cantante brasileño, que dice: cuando éramos tú y yo éramos tan felices, pero llegó él, el primer hijo, y yo pasé a segundo lugar. Llegó el segundo y yo pasé a tercero. Llegó el tercero y yo ya no existía más. Y uno se ríe del canto, pero cuando uno atiende a gente se da cuenta que el canto no tiene nada de risa, porque muchas mujeres tienen poca inteligencia emocional y se aferran tanto a los hijos que no entienden que su primera prioridad no son los hijos, su primera prioridad es el esposo. Ser compañera de su esposo. Y la prioridad del esposo tiene que ser compañero de su esposa. Y eso significa ser amigos. Porque si no, van a pasar los años y un día viejo, lleno de canas, vas a amanecer en la cama, vas a mirar al lado y dices: ¿y esta vieja de dónde salió? La vas a conocer y te vas a desencontrar. A mí me admira encontrar parejas casadas, años, cuando les empiezo a preguntar sobre sus aficiones, sobre lo que le interesa a ella, lo que le interesa a él. Es sorprendente cómo hay gente que no se conoce, que tiene tan poca afinidad, que no saben de qué hablar. Cuando no están casados, la lengua funciona sola. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan.
Yo recuerdo, era pastor de la Universidad Adventista del Plata y a mí siempre pedía que me dieran las primeras horas, porque yo soy madrugador y me gustan mucho las primeras horas de la mañana para despertar a los alumnos. Y encontré una parejita que estaba conversando. Fui a hacer clases, estuve hasta la 1 y volví por el mismo lado y seguían conversando. Toda la mañana. Entonces yo no va con mi genio, yo me acerqué. Chicos, tanto para hablar. Toda la mañana. Y sí, pastor, ¿y desde qué hora están? Desde las 5. ¿Se acuerdan cuando conversaban antes de casarse? Y hablaban, y hablaban, y hablaban, y nunca les faltaba tema. Pero se casan y la lengua se les seca. ¿Cómo te fue hoy día? Bien. ¿Qué hiciste hoy día? Nada. Y no cultivan. No son amigos. No tienen actividades juntos. Si no salen con los hijos, no salen con amigos comunes, no saben qué hacer. Y perdónenme, cuando dejan de ser compañeros, el matrimonio comienza a secarse. Porque aquí no se trata de tener una vida sexual hermosa, no se trata de tener afinidades, aquí se trata de sentirse acompañado. Yo llevo 33 años con Mary. Nos soportamos mutuamente, porque de eso se trata el matrimonio, de soportarse mutuamente. Mi esposa es una mujer muy amorosa, pero hay días que amanece insoportable. Y yo soy una persona muy paciente, pero hay días que yo ni yo me soporto. Hay días que uno debería quedarse durmiendo todo el día porque así no le hace mal a nadie. Pero eso es parte de la vida. Y qué bien cuando Mary me estaba hablando hace un rato por chat, bendito chat y el que inventó eso, porque estamos comunicados. Y me contaba algo que ella está viviendo hoy día y dialogábamos sobre algo que está viviendo. Y no necesita contarme mucho, un par de frases, yo sé yo lo que está viviendo y sucesivamente también lo que yo estoy viviendo. De eso se trata. Qué hermoso cuando las parejas crecen, llegan a ancianos siendo compañeros. Qué triste cuando las parejas no cultivan amistad. John Gottman, el mayor especialista a nivel mundial en parejas de éxito, descubrió algo que está en la Biblia. El primer laboratorio de matrimonio se hizo en Washington, en Estados Unidos, en la Universidad de Washington. Todo el mundo, hasta Gottman, se preguntaba por qué fracasan los matrimonios. Y Gottman hizo la pregunta al revés. ¿Por qué vamos a preguntar a todos los que fracasan? ¿Por qué no vamos y le preguntamos a los que les va bien? Así que cambió todo el enfoque que se tenía en estudios de matrimonio hasta el momento y fueron a preguntar a las parejas que les iba bien, porque les va bien. Y descubrieron que hay un común denominador en las parejas que les va bien. Las parejas que les va bien son amigos. Chiquillos, chiquillas, jóvenes que no están casados, ¿de quién tienen que enamorarse? De su mejor amigo. Pero ¿cómo va a enamorar de mi mejor amigo? Eso es como enamorarse del hermano. Enamórate de tu mejor amigo, porque de él o de ella es la persona que conoces, la persona que sabes, que no tienes que estar improvisando. Enamórate de alguien que te guste estar con esa persona, que tengan afinidades, que tengan elementos comunes, que les guste reírse juntos. No te enamores de alguien que no conoces, no tiene sentido. Eso es absurdo. Enamórate de alguien que te haga sentir bien, que sea compañero, compañera, que te dé gusto estar con esa persona. Yo tengo un amigo que lo bromeo mucho, yo digo, con tu señora yo no habría aguantado estar ni un minuto, así que lo considero héroe. Pero a él le gusta, pues. Así que para él está bien, porque ella tiene una característica que a mí no me gustan, pero a mí me gusta Mary. Y Mary, a mí me gusta. Me hace sentir bien, es compañera. ¿De qué se trata? De ser compañeros. No es bueno que el ser humano esté solo. Lo segundo es ayuda mutua. El texto original utiliza una expresión hebrea muy linda que es ser. Los detalles son los que hablan.
Fíjese que la palabra ser, cada vez que aparece en el Antiguo Testamento, se utiliza especialmente para referirse a Dios. Dios nuestro ser. En el libro de Salmos, la mayor parte de las veces que se traduce esta palabra, se lo traduce como ayudador. Dios nuestro ayudador. Antiguamente, algunos inteligentes con serios problemas emocionales, como Calvino, por ejemplo, dijeron, bueno, la mujer no sirve nada más que para ayudar al varón. Tomás de Aquino, la mujer y algo ayuda al varón. Para otra cosa no sirve nada más. Es la ayudadora. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No, porque Dios no es inferior a mí siendo ayudador. ¿Qué expresa la idea de ser? Es una expresión que no implica inferioridad en ningún sentido. Implica una idea, una ayuda imprescindible que nadie más puede darte. Y de todas las palabras que tenía Moisés para expresar la idea ayuda, eligió esa. Podría haber elegido otra, porque hay otras expresiones en hebreo que significan lo mismo, pero eligió esa, que en el hebreo implica la idea de ayuda que nadie más te puede dar, ayuda imprescindible. Ahora, yo creo que esta ayuda es como la ayuda de las manos. ¿Han tratado de funcionar con una sola mano? Yo tuve un accidente en este brazo y estuve 2 años sin usar esta mano. ¿Sabes lo difícil que es hacer todo con una sola mano? Es complicadísimo. Yo sufría a mares tratando de hacer algo con una sola mano. Pero es tan habitual usar las 2 manos que no nos damos cuenta de cuán importante es una y otra. Yo me di cuenta y aprendí por experiencia propia lo importante que es tener 2 manos cuando perdí mi mano por 2 años. Tuve un accidente y 2 años sin usarla. La ayuda mutua es como las manos. Nos ayudamos mutuamente. Queridos hermanos latinos, yo conozco toda Latinoamérica. Y en nuestros países latinos se tiende a tratar a la señora como si fuera sirvienta puertas adentro con derechos sexuales. ¿Es eso lo que el Señor enseña? No, en absoluto. Nosotros trabajamos en México y hay hermanos mexicanos que nos están viendo. De hecho, sé que nos están viendo en Chiapas. Yo me paraba a ayudar a la cocina y me quedaban mirando como si fuera extraterrestre. De hecho, alguna vez algún par se me acercó y me dijo, ¿qué hace en la cocina? Que nos deja mal. ¿Y ustedes qué hacen sentados? Que me dejan mal. Dios creó un plan. No es bueno que el ser humano esté solo. Les voy a hacer una ayuda para que se ayuden mutuamente. ¿Quién debe ayudar a quién? Una mano ayuda a la otra mano. Es ayuda mutua. Y esto hay que aprenderlo y esto nos cuesta. El segundo deber es ayudarnos mutuamente. En todo. La mayoría de las mujeres tiene mente de sirvienta, porque así le enseñaron. Aprende a cocinar, hijita, para que le cocines a tu marido. Yo nunca le dije a mi hija eso. ¿Por qué? Si el otro también tiene mano. De hecho, a nuestro hijo le enseñamos a cocinar desde niño porque nunca creímos que tenía que buscar una esposa para que le cocinara. De hecho, tener una esposa para que cocine sale re caro, más barato ir a un restaurante. Porque si sumas y sumas y sumas, sale caro. La señora sale caro. Así que si alguno se casó para que le cocinen, hizo un mal negocio. Para que te limpien la casa, para que te laven la ropa. Perdóname, eso no es la razón de ser del matrimonio. La razón de ser del matrimonio es ayuda mutua. Hay algunos varones que no saben hacer ni un huevo frito. El otro día estuve en cierto lugar de Chile y vi una charla como esta y una señora decía, mi marido es terrible. Me dice, yo salgo y él no es capaz de hacer nada. ¿Qué hago? La culpa es suya, le dije. Usted es la culpable. Usted ha mantenido un zángano.
Y usted es la culpable. ¿Qué me está pidiendo a mí? Usted crió a una persona de esa forma. Queridos hermanos, es horroroso la forma como algunos matrimonios se tratan. El matrimonio es para ayudarnos mutuamente. No va a ser menos macho si te metes a la cocina a ayudar, si agarras una escoba y te pones a barrer. Hay cosas que yo detesto hacer. A mí me molesta profundamente limpiar baños. Pero cuando nuestros hijos vivían en casa, yo estaba en mi turno, y cuando me tocaba mi turno iba y limpiaba baños. Vivimos en una casa y teníamos 4 baños. ¡Ay, Señor! Y cuando me tocaba, me tocaba. Cuando los hijos se fueron de la casa, no limpié más baños. Claro, ya hice mi tarea, ya les dije, les di el ejemplo. ¿Para qué voy a limpiar baños más? Después le pedíamos a una persona que hiciera la tarea. Hay algunos varones que tienen complejo de sultán. Llegan a la casa, se sientan para que los atiendan los pobrecitos. Como no tienen manos ni tienen pies, entonces hay que atenderlos. ¿Ese es el plan de Dios? No, perdonen, hermano, ese no es plan de Dios, ese es plan del diablo. Porque el diablo destruye las familias haciendo que se recargue más una parte que otra. No, esto es ayuda mutua, colaboración mutua en todo sentido. Ayudarnos, escucharnos, entender que la Biblia no habla de roles, la Biblia habla de dones y talentos. Y no todos tenemos los mismos talentos ni los mismos dones. Y los dones y talentos tienen que estar al servicio de la ayuda mutua. Cuando entendemos eso, el matrimonio es una delicia. Cuando no lo entendemos, para algunas mujeres especialmente, el matrimonio es una carga. Hace unos 2 años atrás, fui a darle el pésame a una viuda en México, porque se había muerto su esposo. Nunca en mi vida me habían dado la respuesta que me dieron. Hermana, lo siento. No lo siento, pastor, yo estoy feliz. Me liberé. Y yo me quedé ahí mudo. Dije, ¿qué digo ahora? Porque nunca en mi vida me habían dado una respuesta de ese estilo. Y como yo soy preguntón, me senté y dije, hermana, cuénteme por qué. Y me contó. Y de verdad, se liberó. De verdad. Así que ese no era funeral, era una fiesta. La señora estaba feliz. Qué triste. Yo no quisiera que dijeran eso en mi funeral. Yo quisiera que mi esposa llorara, por lo menos porque yo no estoy. Pero estar feliz porque no está. No, hermano. Algunos ni siquiera le preguntan a la esposa, dan por hecho que tiene que hacer las cosas. No, no es así. Un matrimonio es para ayuda mutua. Muy bien. Tercera razón, equilibrio. La Biblia usa una expresión que no es la palabra idónea. La palabra idónea no aparece en la Biblia. Es un invento de los traductores. Antes que le tiren piedra a los traductores, es un invento porque la palabra kenegdo, que aparece en el Antiguo Testamento, aparece solo en un solo versículo, en ese versículo. Entonces no hay forma de compararlo y durante mucho tiempo no apareció en ningún escrito extrabíblico. Así que los traductores hacen como hacen los traductores. Siguen la idea y ponen una idea afín con el contexto hasta que se descubrieron manuscritos con la palabra kenegdo. La expresión kenegdo literalmente significa contrario a. Así que no pega mucho. No es bueno que el ser humano esté solo, le haré una ayuda contraria. Así como traducirlo literalmente, introduce una idea medio confusa. Hay algunos que son contreras y llevan la contraria en todo, varones y mujeres. Pero no creo que el texto esté hablando de eso. ¿De qué está hablando? Está hablando de una idea que se expresa mejor con esto. ¿Para qué sirve este instrumento? Para pesar, es una balanza. ¿Cómo se pesan las balanzas? Las balanzas electrónicas que usamos hoy día siguen el mismo principio, solamente que nosotros no lo vemos. ¿Cómo se pesa en una balanza? En un plato se pone un peso estándar y en el otro plato se pone lo que va a ser pesado. Y se le va agregando al plato donde están los pesos
los pesos medidos, 1 gramo, 2 gramos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibran. Cuando se equilibraban, los comerciantes egipcios decían kenegdo. Es una palabra de origen egipcio. ¿Es extraño que esté en el libro de Génesis? No, si Moisés fue criado por esa cultura. Un plato está contra el otro plato. ¿Qué idea está expresando? La idea de equilibrio. No es bueno que el ser humano esté solo, le haré una ayuda para que se equilibre. Así que todos los solteros son desequilibrados. Es una broma, no me vayan a creer. Necesitan buscar a alguien que los equilibre. ¿Y cómo nos equilibramos? Y aquí viene una trampa. Antiguamente nos decían, busca a alguien que se parezca a ti. Falso. Eso no funciona. Porque mientras más parecido a ti, más problemas similares a los tuyos. Por lo tanto, más trabajo nos dan a los orientadores matrimoniales. No funciona así. ¿A quién tienes que buscar? A alguien que tenga características distintas a las tuyas. Y eso va a producir equilibrio. Yo soy una persona que ustedes me ven muy risueño, pero yo soy medio caído del catre. Generalmente no entiendo los chistes. Yo me río de todos los chistes. Pero generalmente le pregunto a Mary de qué se están riendo. Y a veces Mary me lo explica y ni aún así entiendo. Pero mi esposa tiene un don. Antes de que terminen de contar un chiste, ella ya se está riendo porque lo entendió. Yo digo, ¿cómo lo hace? Yo no sé. Y ella es muy juguetona, es muy jovial. Ella siempre se está riendo, siempre está haciendo chistes. Nunca nos gusta que nos cuente chistes porque nunca los termina de contar porque se larga a reír antes. Así que nunca sabemos cómo termina el final del chiste porque está riéndose y riéndose. Bueno, ella tiene esa característica, es muy positiva. En 33 años de matrimonio la he visto deprimida una sola vez cuando descubrieron una enfermedad terminal en ella. Una sola vez. Y le duró un par de meses. Y después ya digo, ya me voy a morir y se acabó. No se murió, menos mal, porque descubrieron cómo ayudarla. Yo soy una persona melancólica. No parezco, pero lo soy. Por eso soy escritor. Yo puedo estar un mes sin ver a nadie y yo no entro en depresión. Al contrario, estoy contento. De hecho, mi esposa se fue a Australia hace un tiempo por un mes y por casi 3 semanas yo no vi a nadie. Feliz escribiendo, haciendo lo que yo suelo hacer. Mi hija es igual a la madre. Ella ayer me dijo, papá, salgamos, ya no aguanto más. Pero hija, llevas como 4 horas. Sí, pero no aguanto más, quiero salir. Y salimos a ver gente. Yo no soy así, tengo otras características. Mary me equilibra en ese aspecto. Y yo soy el equilibrio para ella porque no podríamos estar saliendo todo el tiempo. Para mí un día perfecto es de libre, es quedarme en casa escuchando música y leyendo. Yo soy feliz con eso. Mary no. Un día libre hay que salir. Así que después tuvimos que hacer un acuerdo. Un día salimos y otro día nos quedamos, porque no vamos a estar saliendo todas las veces. Porque yo también existo. Así que nos pusimos de acuerdo. Tenemos características muy distintas. Cuando nos pusimos a pololear en la Universidad Adventista de Chile, los profesores hacían apuestas de que no íbamos a durar más de 2 semanas porque éramos tan distintos. Mi esposa es histriónica, igual que la hija. Ella andaba en todo coro que había, en toda representación teatral, ella estaba ahí adelante. Yo nunca. Yo siempre estaba atrás haciendo los guiones o dirigiendo. Pero ella estaba, yo no participo. La única vez que entré a un coro fue porque me enamoré de Mary. Hice todas las pruebas, canté todo el tiempo. Cuando Mary me dijo que sí, que iba a ser polola mía, me salí del coro. Nunca más he estado en un coro. Y el profesor Carlos Larrondo me vino a retar y me dijo, Miguel Ángel, ¿por qué te saliste del coro? Porque ya conseguí lo que quería. Mary me dijo que sí. No soporto los coros. Los admiro, pero no los soporto. Somos diferentes. Y es precisamente la diferencia la que hace
el equilibrio. Yo procedo de una familia disfuncional, una mujer que se quedó sola con 5 hijos, y nos sacó adelante a los 5. Mi heroína de la vida es mi madre. Cuando escucho que algunas se quedaron solas con menos, yo no tengo mucha compasión, porque yo me quedé con una que se quedó con 5 y nos sacó adelante, como sargento, con corazón de abuelita, pero nos sacó adelante. Mi esposa es de una familia de 6 hermanos donde ella es la menor. Comenzó a trabajar después que se casó. Mi suegra siempre dice, mi hijita comenzó a trabajar cuando se casó. Es la menor, jugó toda la vida. Y tiene esa actitud juguetona hasta ahora, porque es la menor de 6 hermanos. Entonces somos distintos. Mis suegros todavía siguen siendo matrimonio, viven en Australia. Yo no. Yo me crié en un hogar donde no tuvimos padres. Si yo me hubiera casado con una mujer de un hogar disfuncional, probablemente hoy día tendría muchos problemas, probablemente estaría divorciado. ¿Qué hace el equilibrio en mi caso? Que tuve tengo una esposa que viene de un hogar funcional y yo de un hogar disfuncional y hemos podido hacer equilibrio. Todo eso cuenta a la hora de formar pareja. Señoritas y varones solteros, cuando ande alguien rondando por ahí, hazte la invitada y visita la casa, porque si no conoces a los padres y la familia no vas a saber con quién vas a estar. Porque eso es importantísimo, muy importante. Cuando apareció Denis en la vida de mi hija, yo recuerdo cuando apareció Denis. Sí, hija, no voy a decir nada impropio. Venía a un estudio bíblico que teníamos en casa. Y Mary, que es más pilla que yo, me dijo, ese chico no viene a estudiar la Biblia. Y yo le dije, pero Mary, si hace preguntas tan y dice, sí, pero ese chico anda detrás de tu hija. Pero Mary, le dije, que eres mal pensada, si él... Ya vas a ver. Y Mary tenía razón. Y este otro pillo empezó a estudiar la Biblia con nosotros, pero ya le había puesto el ojo a Mary hace rato. La primera vez que llegó a la casa y Mary fue corriendo a la cocina donde yo estaba con Mary y me dijo, papá, anda a saludar a Denis. Y fui a saludar a Denis. Nuestra primera conversación fue así. Hola Denis, ¿cómo estás? Bien. Y ahí se acabó la conversación. Denis es una linda persona, pero él es lo contrario de mi hija. Mi hija habla hasta por los codos. Porque habla y habla y habla, y mi hija habla. Y Denis no. No es bueno que el ser humano esté solo, le haré una ayuda que lo equilibre. Otra traducción posible, no es bueno que el ser humano esté solo, le haré una ayuda que lo complemente. ¿Cuáles son las 3 razones para la existencia del matrimonio? Compañerismo, ayuda mutua y equilibrio. Y esto va creciendo. Primero es el compañerismo. Cuando hay compañerismo, hay ayuda mutua. No se pueden ayudar mutuamente si primero no son compañeros. Y cuando hay compañerismo y hay ayuda mutua, entonces hay equilibrio. Y ahí se forma el cuadro completo. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, queridos hermanos? ¿Qué quiere para ustedes y para mí? Dios quiere que seamos felices. Algunos dicen, ¿por qué hablamos tanto de felicidad? Porque Dios quiere que seamos felices, Dios no quiere que seamos amargados. Por eso creó el matrimonio. Pero para que el matrimonio funcione, tiene que funcionar de acuerdo al plan de Dios. Si tú te sales del plan de Dios, no va a funcionar. O va a funcionar a medias. Mi invitación en esta primera noche es, examina bien qué tipo de matrimonio has construido. Si no hay compañerismo, hay que construir compañerismo. Yo no los conozco a ustedes. Conozco a algunos pecadores que fueron alumnos míos. Acá veo a 2, allá veo a otro más. No veo más. Pero el resto no tengo idea. Yo quiero decirle quién de ustedes tiene problemas matrimoniales, aunque no se ha dado cuenta. Si no tienen al menos 3 horas a la semana mínimo
para tener compañerismo, no para tener vida sexual, que también es importante, pero compañerismo, para dialogar, para conversar, para jugar, para reírse, su matrimonio está en crisis, aunque no se han dado cuenta. ¿Y cuándo se van a dar cuenta que está en crisis? Cuando venga un problema donde necesiten ser compañeros. Una enfermedad, una pérdida de trabajo, alguna situación difícil donde necesiten ser amigos, ahí se van a dar cuenta cuán compleja es su vida porque no han construido compañerismo. Así que pónganse las pilas y sean compañeros. Y para ser compañeros hay que darse tiempo. Hay que darse tiempo. Mi esposa y yo, mientras nuestros hijos vivían en casa, ellos sabían bien que había una tarde a la semana que ellos no existían para nosotros. Los dejábamos al cuidado de otras personas y Mary y yo desaparecíamos. Era nuestra tarde. Siempre lo hicimos. Y eso alimenta. Si tú no te estás dando tiempo con tu pareja para tener compañerismo, tu matrimonio está en crisis y no te has dado cuenta. Si no se están ayudando mutuamente porque no son compañeros, porque no se entienden, no entienden la carga del otro. Si no entienden la diferencia y no entienden cuán importante es que el otro sea distinto a ti, entonces tampoco entiendes. Lo importante es que la diferencia se apoye y no que se anule la diferencia. Porque la diferencia construye equilibrio. Cuando alguno se casa para cambiar al otro, tiene un problema psiquiátrico. Porque uno no se casa para cambiar ni para que te cambie. Uno se casa para que te acepten como eres, con tus cosas positivas y con tus cosas negativas. Para que te acepten. Lo único inaceptable, y de eso vamos a hablar mañana, son que se traspasen ciertos límites como la violencia, por ejemplo. Pero en todo lo otro tenemos que aprender a vivir con una persona. ¿Cómo influyen las relaciones familiares en nuestra vida espiritual? ¿Qué puede poner en riesgo o no la salvación eterna? Hay una cita de Elena G. de White que está en el libro Patriarcas y Profetas, que dice que el plan maestro de Satanás para destruir la imagen de Dios en el ser humano es destruir el matrimonio. Cuando yo leía esa cita antes no entendía. Yo pensaba que Elena G. de White era medio exagerada. Con tantos años trabajando en esto me doy cuenta que tiene toda la razón. No hay forma mejor de destruir la vida eterna de una persona que destruir la pareja. Porque al destruir la pareja destruyes sueños, destruyes ilusiones, destruyes vidas. Entonces tiene mucha importancia. Si hacemos un buen matrimonio, una buena pareja, estamos ayudando no solamente nuestra vida como pareja para construir una vida espiritual adecuada, estamos también ayudando a nuestros hijos a que construyan una vida espiritual adecuada. Por lo tanto, hay mucho vínculo entre un buen matrimonio y una buena vida espiritual. Génesis 3:16, yo esperaba que me hicieran esto. Ansiarás a tu esposo y él te regirá. Este versículo justificaría la superioridad del hombre sobre la mujer. ¿Existiría algún versículo que justificara el dominio del hombre sobre la mujer? No, en absoluto. El problema es cómo leemos la Biblia. Génesis 3:16 se puede leer de dos formas. Se puede leer como descriptivo o como prescriptivo. Si yo lo leo como prescriptivo, entonces lo leo como una orden de Dios. Entonces, si lo leo como orden de Dios, significaría que las mujeres no deberían usar, por ejemplo, anestesia cuando se embarazan, porque tienen que tener dolor en el parto. Y los varones no deberían usar tractores ni ningún elemento que los ayudara en el trabajo, porque tienen que sudar. Así que perdónenme, no, eso no puede ser literal. Lo que el texto está hablando es una descripción de lo que va a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir? Que como efecto del pecado, algunos varones neciamente se van a creer superiores a las mujeres. Pero eso es una necedad producto del pecado. Pero Dios no nos ha pedido que estemos en el pecado permanentemente, porque si yo conozco a Jesucristo, estoy llamado a romper las ataduras del mal. Entre ellas, el creerme superior a mi esposa. ¿Se entiende bien? Entonces, la Biblia es descriptiva en ese pasaje y no prescriptiva. Porque hay matrimonios que no tienen hijos y se sienten vacíos como si faltara algo en su hogar, porque les falta inteligencia emocional, porque nadie les enseñó que tienen que construir en primer lugar una relación de pareja fructífera. Hay muchas parejas, muy lindas parejas, que eligen por opción de vida no tener hijos. Yo conozco a una que he atendido por muchos años, donde ella sufrió abuso sexual de niña y tiene tantos conflictos y tantos traumas que como mujer decidió no tener hijos.
y eligió a alguien que la acompañara que tampoco quería tener hijos y no tiene hijos, son felices. Ahora, cuando a ti te metieron, y aquí las abuelas presentes, ¿cuántas abuelas presentes hay? Levanten la mano las abuelas, yo soy abuelo, soy del club ya. Abuelas y abuelos, levanten las manos. Muy bien, una cosa que las abuelas y los abuelos tienen que aprender es que Dios les puso dientes arriba, dientes abajo, lengua al medio para que se la muerdan. Porque los que echan a perder muchos matrimonios son las abuelas y los abuelos y empiezan a decirle a los hijos, ¿y cuándo me vas a dar un nieto? Como si lo fueran a criar ellos. Porque es re fácil pedirle nietos a otro porque los críe otro. Porque yo estoy feliz de conocer a mi nieto, pero feliz de que los pañales se los cambie a Mary. Claro, yo ya le cambié los pañales a mi hija, ahora le toca a ella. Cuando los matrimonios deciden no tener hijos, esa es una decisión personal. Y cuando los matrimonios no pueden tener hijos, el resto lo que necesita es empatía, pero no presión. Entonces, ¿se puede construir un matrimonio sin hijos? Sí, perfectamente. Pero hay que aprender. Hay que aprender ¿qué cosa? A construir una relación de pareja de tal forma que sea una relación tan sólida que compense el no tener hijos. Pero si la relación de pareja es una relación que no es sólida, que es vacía, que es fría, evidentemente los hijos van a creer absurdamente que los hijos van a venir a suplir lo que no pueden suplir como pareja. Y cuando eso ocurre, pobres niños sufren enormemente. Porque fíjense cómo hacen los pájaros. ¿Cómo hacen los pájaros antes de traer pichones? ¿Qué hacen los pájaros? Construyen el nido. Los seres humanos nos creemos tan inteligentes que antes de construir nido traemos seres humanos. Y somos inteligentes. Cuando la naturaleza nos enseña que primero hay que preparar. Y en algunos casos no podemos tener hijos. Y si no podemos tener hijos, no vamos a rasgar vestidura por eso. Aprendamos a vivir como pareja. ¿Se entiende bien? ¿Qué hago si mi marido no ayuda en casa? Haga huelga. Fácil, funciona. ¿Saben ustedes que el primer país que logró respeto a los derechos humanos fue Islandia? Derechos humanos de las mujeres fue Islandia. ¿Saben lo que hicieron en Islandia en 1975? Todas las mujeres de Islandia hicieron una huelga. El 90% de las mujeres pararon. No se encargaron de los hijos, no fueron a trabajar, no hicieron nada en la casa y se armó un caos. A los 3 años cambiaron todas las leyes en Islandia. Y en algunos casos, señoras, dejen de reclamar, hagan huelga. ¿Quieres comida? Ahí está, prepárate. Se acabó. Se va a enojar 1 o 2 días, pero no le va a durar un mes. Y si le dura más del tiempo, empieza a pensar si estás con la persona correcta, porque si no, estás con una persona que tiene un problema psiquiátrico, porque cualquier persona inteligente entiende que me están diciendo algo y tengo que cambiar de actitud. Así que deja de quejarte. Si tu marido no ayuda en casa, en parte tú eres responsable, porque has permitido un abuso que no corresponde, porque es abuso cuando los maridos no ayudan. Es abuso. Y también es abuso cuando hay mujeres flojas que no hacen nada. Así que la cuestión es equilibrada. Porque hay algunas señoras que son tan flojas como la mandíbula de arriba, no hacen nada. Así que la cuestión es para ambos lados. Es equilibrio. Y si nos enamoramos de alguien con un carácter parecido al nuestro, huye, hermano, huye. Arráncate. Soldado que huye sirve para otra guerra. Arráncate. Si te enamoras de alguien que tiene un carácter parecido al tuyo, eso es como la novela de García Márquez, Crónica de un divorcio anunciado. No, tienes que enamorarte de alguien que tenga unas características de personalidad distintas a las tuyas. Porque eso es lo que va a dar equilibrio. ¿Han escuchado eso de que los polos opuestos se atraen? ¿Y por qué se atraen? Porque son opuestos. Porque son distintos. Y eso es lo que finalmente atrae. La primera vez que yo miré a Mary fue en el comedor de la Universidad Adventista de Chile. Y la vi reírse. Mi esposa cuando se ríe me encanta, porque no le pide permiso a nadie para reírse, se ríe, con ganas. Y le pregunté a mi compañero, el que estaba sentado al lado mío, oye, ¿y quién es esa chica? Me dice, ¿por qué? Porque quiero conocerla. Cuidadito, me dice, porque es mi hermana. Ahí conocí al que iba a ser mi cuñado.
Pero Mary tiene una alegría de vida que yo no tengo, a mí no me fluye. Yo me río mucho, yo hago chistes y todo el asunto, pero llevo 33 años de entrenamiento al lado de alguien que tiene esa característica y me ha contagiado. Pero yo no era así. No era así. Cuando nació Mary Allen, Mary me traía a la hija, me decía, juega con tu hija. Y yo la moví un poco y no sabía qué hacer con mi hija. Porque eso también se aprende. ¿Se puede conocer a alguien para casarse por Facebook? Claro, a menos que tenga un problema psiquiátrico grave, buscas toda la gente que quieras en Facebook. Es la peor forma de echarse a perder la vida, Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook es para mentirosos. ¿Qué fotos ponen en Facebook? La mejor. Retocada con Photoshop. Espectacular. Cuando conocen a la persona en realidad les da un ataque cardíaco. ¿Qué cosas cuentan? Lo mejor no es real, eso es irreal. ¿Qué es lo que sirve? Cara a cara. Especialmente cara a cara, actividades juntos y conociendo familias, porque cuando uno se casa se unen familias, no se unen personas individuales, se unen familias. Así que, perdónenme que sea tan tajante, pero ya hay por lo menos 4 estudios científicos hechos, uno en Francia, otro en Estados Unidos, otro en Canadá, que muestran los fracasos matrimoniales ocasionados por la era de Facebook. Porque las redes sociales son fantasía. Y esa fantasía llevada a la vida real produce muchos problemas. ¿Es amor si una mujer pide dinero y ropa para su casa después de 3 o 5 meses de conocerse por internet? Hermano, te vieron la cara. Dijo, sí. No, eso no es amor. No es amor. El amor real tiene que ver con otras cosas, no con pedir cosas y con ese tipo de situaciones. El amor real tiene que ver con otras cosas reales. Por eso es que es importante conocerse cara a cara. Yo no creo en los amores a distancia. Perdónenme, no soy chapado a la antigua. Algunos me conocen, yo uso las redes sociales muchísimo porque creo que ahí es donde están los jóvenes y a los jóvenes hay que darles mensaje por redes sociales. Pero los amores de redes sociales no funcionan más que en las películas. Y las películas ustedes saben que es fantasía. 2 personas del mismo temperamento se pueden amar. Yo no creo en los temperamentos, creo en el carácter y la personalidad. Y las personalidades son maleables, las personalidades pueden cambiar. Yo creo que las personas tienen que enamorarse de alguien que lo equilibre. Si eres una persona melancólica, no busques a otro melancólico porque te vas a suicidar. Busca a alguien que te sea alegría. Pero si eres una persona muy extrovertida, no busques a otro extrovertido porque si no, ¿quién va a escuchar a quién? Menos mal que Denis habla poco y mi hija habla mucho. Si hablaran los dos igual, yo le digo a mi hija, qué bendición, Denis. Claro, porque alguien tiene que escuchar, las personas tienen que escucharse. Mi hija sabe lo que pienso y sabe las bromas que yo hago. Esto de sanguíneo, melancólico, ustedes saben que fue una volada de 2 profesores de la Universidad de Andrews que se han arrepentido cualquier cantidad. Tim LaHaye también se arrepintió, pero hay una cantidad de gente que sigue repitiendo las tonterías que ellos escribieron. Si alguien quiere saber más, en una de mis páginas, Miguel Responde, ahí yo he contestado seriamente, científicamente, porque es un absurdo lo de los temperamentos. Porque no es así. En realidad tenemos que aprender a interactuar con personas diferentes, con personalidades diferentes. Muy bien, última pregunta. ¿Qué hacer para ayudar a una pareja en la que apenas uno lleva casi toda la carga financiera y de trabajo y se supone que es matrimonio? Cuando yo hablo de que la pareja tiene que ayudarse mutuamente, eso incluye también ayudarse financieramente. No siempre se puede, pero hay que buscar la fórmula. Por ejemplo, si uno de los dos puede trabajar y el otro no puede trabajar, el que no trabaja al menos tiene que hacer todo lo posible para ahorrar, para que vivan dentro de los límites que tienen que vivir económicamente. Porque si uno trabaja y el otro se dedica a gastar de una manera impropia, termina en fracaso. Ahora, si ambos pueden trabajar, deben trabajar. Ahora, si tienen hijos pequeños, yo soy de la idea de que las madres por un tiempo deben mantenerse con los hijos. No hay mejor cuidador de niños que la madre. Digan lo que digan y hablen lo que hablen. La madre es insustituible. Yo veo a mi hija cómo le extiende los brazos
Gio, y es insustituible. Eso, el apego y todo eso que ustedes han escuchado alguna vez es importantísimo. Hay una época donde hay que hacerlo. Pero hay otro momento donde los hijos van creciendo y hay que salir a trabajar, y si no, inventar trabajo en casa. Mi esposa inventó trabajo en casa siempre. Mary nunca ha dejado de producir dinero trabajando en casa, cuando fue necesario. Así que hay que buscar alguna fórmula. El apoyo financiero tiene que ser de ambos. Eso de que el marido trae toda la plata y la mujer se lo gasta, eso era para las abuelas y las bisabuelas, y ustedes saben cómo le fue a las abuelas y a las bisabuelas. No le fue muy bien. Yo creo que el asunto tiene que ser de apoyo financiero mutuo. Ahora, esto significa que hay que tomar ciertas decisiones. Y lamentablemente algunas parejas gastan más simplemente porque no saben. Alguna gente me dice, no, a nosotros nos falta, andamos siempre al tren. Tienen cable, tienen auto cuando no deben tener, tienen deudas que no deben tener, perdónenme. Gastamos lo que no tenemos, nos endeudamos cuando no deberíamos endeudarnos. La Biblia dice, no le debas nada a nadie. Yo creo firmemente en eso. Mi esposa y yo vivimos en paz, dormimos en paz, porque no tenemos deudas. Somos enemigos de las deudas, somos enemigos de la tarjeta de crédito. No tenemos tarjeta de crédito, no la usamos porque no queremos usarla. No porque no podemos usarla, sino porque creemos que no hay que vivir con deudas. Hay que vivir con lo que tenemos. Nuestra hija un día, hace años ya, adolescente, miraba una foto de unos amigos y decía, yo tuve un pantalón parecido. Y después miraba una foto de otro y decía, y él tuvo un pantalón parecido al mío. Lo que ella no sabía en esa época es que nosotros con amigos nos poníamos de acuerdo y nos intercambiábamos la ropa. Y claro, porque era una forma de ahorrar. Éramos varios amigos que teníamos hijos de la misma edad. Que yo tengo zapatos, se saben que los zapatos de un día para otro ya no sirven. Y están casi nuevos, los cambiábamos. Y no me hace más pobre ni menos inteligente. Tenemos que aprender a ahorrar y aprender a vivir con los recursos que tenemos. Cuando vivimos fuera de nuestros recursos, eso es problema para la familia. Si tenemos 10, hay que gastar 8 o 9. Pero no